Muy bien, el día de hoy se va a desarrollar un tema muy importante en su preparación, es el reino monera. Ahora, para recordar el reino monera, primero tenemos que entender que gracias al proceso evolutivo que vimos en clases anteriores, se formaron diversos organismos, tamaños, formas, funciones muy variables. Y para poder agrupar a toda esta cantidad de organismos que existen, se ha hecho una clasificación uniforme a nivel mundial y se ha clasificado a todos los seres vivientes en 5 grandes reinos. Y justamente el reino monera es uno de ellos. Pero no es el único el reino monera, hay otros reinos más. El reino, por ejemplo, protista, que veremos más adelante. El reino fungi, que lo hablaremos también en su debido momento. El reino de las plantas y, por supuesto, el reino de los animales al cual pertenecemos. Entonces, repasemos los 5 reinos que se ha hecho de manera arbitraria para agrupar a los seres vivientes. El reino monera, clase de hoy, el reino protista, el reino fungi, el reino de las plantas y el reino de los animales. Cada uno de los reinos lo veremos en su debido momento. ¿Qué nos toca ver hoy día? El reino monera. Es un reino muy especial, muy particular. Tiene características muy singulares que iremos desarrollándoles a lo largo de la clase. Y una de las características más importantes es que es el único reino de todos los que hay que tiene células de tipo procariotas. Para eso hay que recordar una de las clases iniciales que tuvimos de célula. Recordar que existen células procariotas y células eucariotas. Bueno, ¿se acuerdan la diferencia de ellas? La principal es la presencia de núcleo en las células eucariotas. Las células, en cambio, procariotas, como en este reino, no tienen núcleo, no tienen carioteca que proteja el ADN de esta célula. Entonces no se olvide, es el único reino de los 5 que existen, el único que tiene células procariotas. Tiene que ir a mi cabeza inmediatamente la ausencia de núcleo, no hay carioteca. Pero no es la única característica, ya que también se caracterizan por ser unicelulares. Siempre los organismos del reino monera son organismos unicelulares. Su cuerpo está formado por una sola célula. Sin embargo, a veces se pueden agrupar formando asociaciones, alianzas entre una bacteria con otra bacteria. ¿Y por qué digo bacteria? Porque los representantes más conocidos del reino monera son justamente las bacterias. Cuando se escuche reino monera, tiene que inmediatamente pensar en bacterias. Entonces, hay bacterias que suelen agruparse con otra, mire, pero no por eso voy a decir que son pluricelulares. Simplemente se van agrupando, se van asociando. A veces las agrupaciones son más numerosas y forman las llamadas colonias. Pero eso no significa, vuelvo a repetir, que sean organismos pluricelulares como ocurre con los animales, que tenemos miles y miles de células. Repetimos, los organismos del reino monera son por lo tanto procariotas, recuerde, sin núcleo en sus células, unicelulares, pero algunos de ellos pueden agruparse formando colonias o asociaciones en parejas o en pequeñas cadenas. Vamos a verlo eso después. ¿Qué más? Son organismos cosmopolitas. ¿Qué significa la palabra cosmopolita? Que viven en todos los lugares. En los lugares que menos te imaginas existen bacterias, existen organismos del reino monera. Hay bacterias que viven, por ejemplo, en el ambiente, están en el agua, están en el suelo, en el aire incluso, y viven ahí tranquilamente. Otras bacterias incluso han aprendido a vivir en otros organismos como nosotros. Nuestra piel, por ejemplo, tiene cantidades y cantidades de bacterias que forman parte normal de nuestra epidermis, increíble. Ahí viven sin molestar a nadie. Otras bacterias, por ejemplo, han aprendido a vivir dentro incluso del organismo. Hay bacterias incluso que viven en nuestro intestino, podría creerlo usted, acá en el intestino grueso exactamente, en el grueso, donde se forman las heces, ahí viven cantidades de bacterias que no nos causan ningún problema. La orofaringe, o sea, la cavidad oral, al fondo, la parte de la faringe interna, ahí también tenemos cantidades de bacterias que viven normalmente ahí. Ni hablar de los organismos que viven en la vagina de la mujer. En la vagina, del canal vaginal de la mujer, también vive un montón de bacterias. Y es normal. Como se da cuenta, viven en diferentes lugares. Algunos pueden vivir incluso en ambientes recontra extremos, donde otro organismo no podría sobrevivir. Hablamos, por ejemplo, de un volcán. ¿Se imagina un ser viviente típico viviendo en un volcán? Imposible, ¿no? Porque es mucho calor, mucha acidez. Pero hay bacterias, hay organismos del reino monera que viven ahí, soportando tremendas condiciones hostiles. Como se da cuenta, son organismos cosmopolitas, viven en diferentes lugares. Ahora,
si nos ponemos a reflexionar cómo es la nutrición de estos organismos, es muy variada. Es muy variada. O sea, la nutrición puede ser desde una nutrición autótrofa hasta una nutrición heterótrofa. Ahora, ¿qué es eso? Hay que recordar, la nutrición autótrofa de algunas bacterias, de algunos Monera, significa que el organismo es capaz de fabricar su propio alimento, no tiene que alimentarse de otros, fabrica su propio alimento. Eso vamos a verlo en un momento. Pero otras bacterias sí tienen que alimentarse de otros organismos, de lo que producen otros. Esos organismos se llaman heterótrofos. Por lo tanto, hay bacterias autótrofas y hay bacterias heterótrofas. Repetimos, la nutrición me define dos tipos de bacterias: bacterias autótrofas, bacterias heterótrofas. ¿Qué es la autótrofa? Bacteria que produce su propio alimento. ¿Qué significa heterótrofa? Bacteria que no produce su propio alimento, tiene que consumirlo de otros. Súper fácil. En cuanto a su reproducción, también es variable. La reproducción de una bacteria es muy variable. Vamos a dividirla en dos tipos de reproducciones. Una reproducción llamada asexual, ¿ya? Y otra reproducción llamada parasexual. Vamos a explicarlo todo en su debido momento, pero para que tengas una idea, la reproducción asexual, que es muy característico de ellas, significa que a partir de una bacteria se van a generar nuevas bacterias. Eso es así de simple, ¿ya? Eso vamos a explicarlo en su debido momento. Pero ahora tengamos en cuenta esta idea general, que la reproducción de la bacteria del reino Monera es muy variable, desde asexual hasta formas un poco más complejas llamadas parasexuales. Algunos son de vida libre, como hemos comentado, y otros tienen que vivir dentro de un organismo, ¿ya? Cuando el organismo vive dentro de otro, como una bacteria, por ejemplo, vive en tu cuerpo, sea en tu piel, sea de repente en tu nasofaringe, o de repente sea en el intestino grueso o en el canal vaginal, se dice que son organismos comensales. Vive en tu cuerpo, no te causa problemas, pero algunos de ellos ya causan problemas. Si el comensal o ese organismo que está en el cuerpo empieza a causar problemas, empieza a perjudicar, ahí se le va a llamar parásito. Miren la tremenda variedad que existe entonces, ¿no? Algunos son de vida libre, otros en cambio son parásitos. Recuerde que el parásito tiene característica, vive dentro de un organismo perjudicándolo. Esa es la característica de un parásito. Muy bien, entonces repasamos las características generales de las bacterias que son los representantes del reino Monera. Son organismos procariotas, son unicelulares y por ende son microscópicos. Ver una bacteria es bien difícil con el ojo. Tiene que utilizar usted un instrumento, el microscopio, para poder observarlas. Son cosmopolitas, viven en diferentes lugares, ¿ya? Nutrición variable, puede ser autótrofa, puede ser heterótrofa. Reproducción variable también, puede ser asexual o parasexual. Algunos de vida libre, otros son parásitos. Ejemplo, hay cantidades de bacterias para poder explicar. Solo te he puesto acá unos cuantos nada más. Al avanzar la clase veremos más ejemplos de bacterias. Por ejemplo, tenemos aquí una bacteria llamada Rhizobium. Esta bacteria, por ejemplo, es de vida libre, está en el suelo. Incluso ayuda, sí, increíble, ayuda a que muchas plantas puedan tener un crecimiento y un desarrollo mejor. Esa es la característica de la bacteria Rhizobium. Los agricultores cuánto quisieran que su suelo, el campo agrícola, tenga estas bacterias Rhizobium, porque hace que las plantas tengan muy buenos frutos. Entonces recuerda que la bacteria Rhizobium es útil en agricultura, es importante en el proceso de la agricultura. Esta es una bacteria sería útil, pero hay bacterias, una tremenda lista de bacterias que causan lamentablemente enfermedades a los animales y al ser humano. Solo que te he puesto dos para empezar, vamos a mencionar luego un montón. Como el famoso y conocido bacilo de Koch, ¿no? Representante del Perú. Todos sabemos que el bacilo de Koch es el nombre de una bacteria que afecta a nuestro Perú y afecta a la zona sobre todo de bastante pobreza. El bacilo de Koch, no se olvide que es la bacteria responsable de la tuberculosis, que hablaremos más adelante. La tuberculosis, recuerda, afecta a nuestro Perú y de toda Latinoamérica no hay que olvidar que Perú ocupa el segundo lugar en tuberculosis. Nos gana Haití, aunque por ahí dicen que algunos que Perú ya está agarrando el primer lugar, ¿no? Somos primer puesto en tuberculosis latinoamericana. Pero ¿quién causa esta enfermedad de tuberculosis? Una bacteria, un organismo del reino Monera, con todas las características que vimos, llamado comúnmente el bacilo de Koch. Muy bien. Otro ejemplo para mencionar de bacterias, tenemos el Streptococcus pneumoniae.
Qué nombre tan complejo, ¿no? Tranquilos, este es el nombre científico, el nombre correcto del microbio, de la bacteria, pero más fácilmente de llamarlo neumococo, más rápido, ¿no? Streptococo pneumoniae es el nombre correcto, el nombre científico, pero más lo conocen como, y más rápido también, como neumococo. Aquí algunas palabras ayudan bastante. El prefijo, por ejemplo, neumo, me orienta a que el microbio, a esta bacteria, tiene una predilección de repente por el aparato respiratorio, porque justamente la palabra neumo significa pulmón, ¿no? Ya que este microbio tiene predilección por órganos del aparato respiratorio, ¿ya? Entonces no se olvide, por favor, la palabra coco significa esfera. Coco significa esfera porque justamente su cuerpito de la bacteria tiene forma esférica, por eso le llaman neumococo. Súper fácil de acordarse, ¿no? Neumo, ¿por qué? Porque esta bacteria afecta principalmente el aparato respiratorio, y coco porque tiene forma de esferita. Y acá está la medida, mire usted. ¿Cuánto mide un neumococo? Más o menos una micra, un poquito más, un poquito menos. Súper pequeño, como se da cuenta usted. Y mire, el neumococo vive asociado a otro neumococo, mire, siempre paran en parejas. Ya, no se olvide esa característica. Los neumococos se agrupan en parejas, forman pares. ¿Ya? Y así usted lo va a observar algún día en el microscopio. Lo vas a ver al neumococo formando parejitas. Muy bien. En cuanto al neumococo, para terminar esa parte, es muy interesante hacer una pequeña aclaración. Normalmente el neumococo vive acá, en su nasofaringe. La nasofaringe es la parte posterior de las fosas nasales, más o menos por aquí, entra el aire por su nariz y se va a la parte posterior, y esa zona posterior a las fosas nasales se llama nasofaringe. Ya, ahí normalmente viven los neumococos. Usted, yo, su mamá, las personas que usted conoce, todos tenemos en nuestra nasofaringe los neumococos y no nos causan daño, increíble, no nos causan daño, viven ahí con nosotros. Pero a veces ocurre que ese neumococo que vive en tu nasofaringe normalmente te causa problemas y empieza a avanzar a otros lugares que no le corresponde. De repente empieza a irse, por ejemplo, más abajito y se va a los pulmones, causando una enfermedad llamada la neumonía. Es así como uno tiene neumonía, es por tu propio neumococo. Increíble, ¿no? Muy bien, ahora usted dirá, disculpe, ¿y al estornudar, al hablar o al toser, yo puedo botar mi neumococo? Por supuesto. Esa es la característica, pues. Usted al toser, al hablar, al estornudar, elimina en pequeñas gotitas de saliva cantidades de su neumococo. Y si van a otra persona que lo inhala, y le puedes contagiar incluso. Es así como se caracteriza esta enfermedad. Y luego hablaremos sobre ello. Entonces, para que tenga ya la idea más o menos clara, ellos pueden ingresar tranquilamente por las fosas nasales, invadir su nasofaringe y vivir tranquilamente ahí por un buen tiempo. Pero hay circunstancias en las cuales el neumococo empieza a irse a otros lugares. No solamente se va al pulmón, por si acaso, también se puede ir incluso al cerebro. Y cuando el neumococo se va al cerebro, causa una enfermedad llamada meningitis, la famosa y temida meningitis, que muchos padres de familia pues temen que sus niños tengan esa enfermedad. Entonces, si le preguntaran posiblemente en un examen, ¿quién es la principal bacteria responsable de la neumonía en los niños? Usted va a decir el neumococo. O puede que venga, ¿no? ¿Quién es la principal bacteria responsable de la meningitis en los niños? El mismo neumococo. Y si hablamos de más enfermedades, nos vamos toda la clase. Tiene que usted recordar que así como hay bacterias buenas, hay también bacterias que causan enfermedades comunes en nuestro Perú y que afectan sobre todo a nuestros niños. Entonces esa parte está bien clara, ¿no? En la siguiente parte de la clase vamos a conversar ya específicamente la importancia de las bacterias. Pero ya tenemos una idea. Algunas son de vida libre, útiles incluso al ser humano, otras son, como ellas, patógenas, causan enfermedades. Pero, así como tenemos ya una idea general de las bacterias, tenemos que también recordar ¿ya? La estructura bacteriana general de esos organismos del reino Monera, así general. Para eso les hago recordar que hay que ver la clase que se tuvo de célula. Tiene que recordar la clase que tuvimos de célula. Ahí vimos las características de una célula procariota y la comparamos con una eucariota. Entonces, ahorita vamos a solamente recordar la estructura bacteriana general. Solo un repaso nada más. ¿Qué significa esto? Que voy a recordar estructuras que lo tienen todas las bacterias, ya por decir la mayoría.
Todas presentan, no se olvide por favor, una estructura externa, ya es la parte más externa de la bacteria, ya, que se conoce con el nombre de pared celular. No se olvide que la pared celular es la estructura más externa que existe en la bacteria, ¿ya? Casi la mayoría tienen pared celular. ¿Y por qué digo casi? O sea que existen algunas bacterias que no tienen pared celular. Así es. Algunas bacterias contaditas con nombre propio carecen de pared celular, pero no por eso dejan de ser bacterias, ¿ya? Entonces, como la mayoría tiene pared, le estamos colocando en la estructura general, ¿ya? Y podrían preguntar en su examen incluso quiénes son esas bacterias que carecen de pared. Vamos a explicarlos más adelante, ¿ya? Entonces, esta es la primera estructura que tenemos que recordar, que es la pared, ¿no? Característica es la parte más externa, es lo más externo que encuentro de la bacteria, y nos van a preguntar seguramente de qué está conformada, ¿no? Y como todos sabemos, la pared está conformada por un polisacárido duro, fuerte y resistente, ¿ya? Que le brinda protección mecánica a esta bacteria. ¿De qué la va a proteger? Del ambiente en que se encuentra, pues, del ambiente en que se encuentra, sobre todo del agua. El agua tiene la propiedad de poder ingresar incluso a la bacteria y poder hacerla explotar, estallar. Sí, la fuerza del agua es tremenda, aunque no lo crea. Las bacterias podrían explotar incluso si no fuera por esa pared que lo protege. Esa fuerza que tiene el agua de poder hacerlas explotar o estallar se llama presión osmótica. La presión osmótica, o sea, la del agua, es súper fuerte. Y como vuelvo a repetir, puede ser que la bacteria explote, pero la bacteria se protege. ¿Y con qué se protege la bacteria de la fuerza de la presión osmótica? Con su pared celular. ¿De qué está conformada? De un polisacárido estructural llamado peptidoglucano. Pregunta de examen muy conocida. ¿Cuál es el componente químico que conforma la pared celular? Es el peptidoglucano, llamado también, como usted recordará, mureína. La mureína o peptidoglucano, no se olvide, es un polisacárido. Recuerda que tiene enlaces glucosídicos beta. Los enlaces glucosídicos beta son fuertes y resistentes. Después de recordar de qué está conformada químicamente, también hay que recordar ¿para qué sirve? Y eso ya hemos explicado. ¿Cuál es su función? Protección mecánica. ¿La protege de quién? De la presión osmótica, o sea, de la presión del agua. Entonces uno va pensando y dice, o sea que si la bacteria tuviera de repente una debilidad en su pared, ¿podría ser destruida fácilmente? Por supuesto. Y justamente hay algunos antibióticos que usted consume, ¿ya? Estos antibióticos van a hacer que se, entre comillas, debilite la pared bacteriana, ¿ya? Que no se forme incluso. Entonces, al no haber pared en la bacteria, fácilmente el agua puede entrar y destruirla. De una vez vamos diciendo, este medicamento, que es capaz de impedir la formación de la pared celular, se llama penicilina, la famosa y conocida penicilina. Si usted ha escuchado de la penicilina y la ha consumido incluso alguna vez para matar bacterias que tiene en su cuerpo, tiene que recordar ya desde ahora que así actúa. Y todas las familias de la penicilina tienen una acción similar. ¿Cuál es su lugar blanco para atacar a la bacteria? En la pared. Para que no se olvide, P de pared, P de penicilina. Imposible de olvidar, ¿ya? Pero no solamente brinda función protectora, también la pared le va a brindar la forma característica. ¿Qué significa eso? O sea que la bacteria tiene diferentes formas, por supuesto. Vamos a ver más adelante que hay formas diversas. Algunas son alargadas como esta, otras son formas de esferitas como vimos hace un momento. Hay de todo. Pero la forma, ¿a qué se debe? Se debe justamente a la presencia de la pared. Resumiendo, ¿cuál es la función de la pared? Brindar protección mecánica y brindar la forma exclusiva de la bacteria. No se olvide, por favor, que está conformada por peptidoglucano, llamado también mureína. Recuerde que es un polisacárido estructural con enlace glucosídico beta. Recuerde el beta, por favor. Muy bien, y no se olvide también que la penicilina es el antibiótico, ¿ya?, que puede matar a esta bacteria, destruyendo, debilitando, impidiendo la formación de su pared celular. Eso es lo que hay que recordar la pared. Ahora, por debajo de la pared, ya voy entrando a la bacteria, existe una membrana, mire usted por acá, de color amarillo, ¿ve? Ahí está la membrana. Esa membrana es la membrana celular, ¿ya?
muy diferente a la pared porque la composición química es distinta. Esto lo voy a mencionar nada más, esto ya se ha visto en clases pasadas. La membrana celular está por debajo y tiene característica o composición química fosfolipídica. No se olvide, los fosfolípidos y las proteínas conforman parte de esta membrana de color amarillo. Y recuerda que está por debajo de la pared, está por debajo. Repasamos, composición química de la membrana celular, fosfolípidos y proteínas principalmente. Función, intercambio de sustancias. Una sustancia quiere ingresar o quiere salir de la célula, tiene que hacerlo a través de la membrana celular. Muy bien, ¿qué más? Vamos entrando más a la bacteria. Ahora me voy a la zona interna, Y esta zona interna, como tú recordarás, es el citoplasma. ¿Ve? El citoplasma. Si repasamos la estructura de una célula procariota, te hago recordar que el citoplasma es simple. Una bacteria, al ser procariota, tiene un citoplasma muy simple, muy sencillo. Como se da cuenta usted, no hay muchas cosas dentro del citoplasma. No es como una célula eucariota que tiene un montón de organelas y estructuras complejas. El citoplasma bacteriano es súper sencillo. Lo que sí encontramos dentro son estructuras como por ejemplo los ribosomas. ¿Ya? Acá lo voy a apuntar por si acaso. Esto representa a los ribosomas, sería el número 4. Pues. ¿Ya? Los ribosomas son estructuras que se encuentran dentro del citoplasma de la bacteria. Bueno, pero para terminar con el citoplasma, características: simple, súper sencillo, no tiene citoesqueleto, no se olvide. No tiene citoesqueleto. ¿Recuerda el citoesqueleto? Es un grupo de proteínas que conforman parte del citoplasma típico de una célula eucariota. Esta es célula procariota, por lo tanto no tiene citoesqueleto. Citoplasma simple. ¿Tiene organelas simples? Sí, como los ribosomas. Ahí nos quedamos con el ribosoma. El ribosoma de la bacteria, no se olvide por favor que tiene un valor muy especial. Es un ribosoma llamado 70S. No se olvide. Los ribosomas bacterianos ya tienen el valor de 70S. Eso lo vimos en la clase de citología. Si lo comparamos con el ribosoma de una célula animal ya, o de otro eucariota, el ribosoma es 80S, un poquito más grande el valor. Este ribosoma es 70S, no se olvide por favor, 70S. ¿Ya? ¿Y cuál es su función de todo ribosoma? Ya sea 70 o ya sea 80S. Todo ribosoma tiene la siguiente función, recordemos, la producción de proteínas. Recuerde que la proteína es importante en un ser viviente. Y esta bacteria es un ser viviente, también tiene vida como usted. Por lo tanto necesita proteínas para poder estar con vida. ¿Y quién fabrica las proteínas de la bacteria? Su ribosoma 70S. Ahora usted razona y dice, ¿y qué pasaría si es que la bacteria tuviera alterado su ribosoma? La respuesta es, no va a producir sus proteínas y se podría morir incluso. Y es así como actúan otros antibióticos, otros medicamentos. Hay otros medicamentos que entran a la bacteria y afectan la función del ribosoma. Por lo tanto, no va a producir proteínas y la bacteria simplemente se muere. ¿Se da cuenta? Entonces ya aprendiste que hay dos formas, y hay más todavía, de cómo atacar a una bacteria. Hemos aprendido que podemos atacar su pared celular con la penicilina, por ejemplo, ¿no? Acuérdate, pared de penicilina. Y también aprendimos otra forma ahorita, que es atacando su ribosoma, impidiendo que fabrique proteínas. Hay un montón. Uno de los más conocidos ya se llama cloranfenicol. ¿Ya? El cloranfenicol es un antibiótico muy bueno usado acá en Perú, sobre todo para enfermedades como la tifoidea. Y este medicamento actúa acá. Y hay otros más que veremos poco a poco, pero para que tengas una idea un poquito de cada uno de ellos. ¿Ya? El cloranfenicol y otros más pueden actuar aquí, impidiendo, alterando la producción de proteínas. Recuerde, cloranfenicol. Muy bien, sigamos. Otra estructura muy importante en la bacteria es la siguiente. Concéntrese en la membrana, color amarillo. Recuerde, fosfolípidos y proteínas. La membrana, como ve usted, se suele plegar en ciertos puntos. Estos plegamientos son hacia adentro. Todo plegamiento de una membrana hacia el interior de la célula se llama invaginación. Fácil, ¿no? Invaginación viene de interno, pues. Porque si el plegamiento fuera hacia afuera, es una evaginación. Recuerde, invaginación es hacia adentro, evaginación hacia afuera. En este caso veo numerosas invaginaciones.
¿Cómo se llaman estas invaginaciones? Se llaman mesosomas, los famosísimos mesosomas. Y eso ya lo hemos visto en clases pasadas. Estamos recordando. Los mesosomas que son pliegues, son invaginaciones de la membrana, ¿ya? Hacia el citoplasma obviamente, y su función es importante recordarla, pues. ¿Cuál es la función de estos mesosomas? Bueno, hay varias funciones, como recordando. Una de ellas, por ejemplo, es permitir la producción de energía. Aquí la bacteria va a empezar a producir su energía necesaria para poder vivir. Recuerda que la energía en un ser viviente es ATP. Con el ATP, con esa molécula energética, la bacteria puede hacer un montón de actividades. Puede de repente crecer, puede fabricar estructuras, etc. Si uno se pone a preguntar, ¿qué pasaría si es que la bacteria tuviera alterado el mesosoma? Entonces la respuesta sería, no produciría ATP, no produciría energía y la célula bacteriana se podría incluso hasta morir. Y hay antibióticos también que actúan justo en el mesosoma, impidiendo la producción adecuada de energía, ¿ve? Pero aquí vimos solamente una función del mesosoma, porque hay otra función también. Aparte de producir energía, el mesosoma permite que se adhiera a este mesosoma el material genético. Hablamos del ADN bacteriano. O sea, hay mesosomas, por lo tanto, entonces, para producir energía y otros para permitir la unión del ADN bacteriano, que por cierto es muy importante recordar las características de ese ADN bacteriano. Sería nuestra estructura número 6. Si recordamos al ADN de la bacteria, tiene dos características muy peculiares. Primero, que tiene forma circular. Mire, ¿ve? Tiene forma circular. Segundo, que es un ADN único, ¿ya? Único. Solamente acá hay un solo ADN. Y tiene que ser por lo general muy enrollado, súper enrollado. ¿Ya? Si lo comparamos con las células eucariotas, tenemos nuestro ADN, por ejemplo, de tipo lineal, no es circular. Los eucariontes, como los animales, por ejemplo, tenemos varios ADN dentro de la célula, no solamente hay único como acá. Y una característica que no debes olvidarte es que no tiene histonas, no tiene histonas, eso tienes que recordarlo siempre. Las histonas, recuerda que son unas proteínas que normalmente se asocian al ADN, pero aquí no hay eso. Entonces repasamos, ¿cuáles son las características del ADN bacteriano? Circular, recuerde, súper enrollado, único y no presenta las proteínas histonas. Y obviamente no hay protección aquí, no hay carioteca. ¿Ve? Acá no hay una cubierta que separa el citoplasma del ADN. Esa cubierta que la encontramos en las células eucariotas se llama carioteca. Aquí no hay carioteca. Entonces podría usted de repente apuntarlo en su cuaderno, no existe carioteca en la bacteria. Entonces, algunos autores, algunos biólogos que han dicho, esta zona es como el núcleo, pero le falta carioteca acá. Claro, se parece al núcleo, pero no es núcleo, pues, porque para que sea núcleo tiene que haber carioteca, está cubierta. Por eso incluso algunos le llaman, este ADN está desnudo, descubierto. No recuerda el término, ADN desnudo, ADN descubierto, desprotegido, típico de la bacteria. Y los biólogos, para tratar de darle esto a un nombre, le han llamado a esta zona nucleoide, el famosísimo nucleoide. Recuerde que el sufijo oide significa parecido, nucleoide, parecido al núcleo, claro, parecido porque no es núcleo, pues. Entonces, esta zona se llama nucleoide, entonces podría venir en su práctica, ¿no? ¿Cuál característica corresponde a la bacteria? La presencia de nucleoide, eso es correcto. Núcleo no tiene un nucleoide, así recuérdalo. Muy bien, y me llama la atención de todo lo que acabo de explicar, mire usted, ya lo vio seguramente, un pequeño segmento de ADN que le puse de otro color para diferenciarlo, más pequeñito, ¿ve? Y este pequeño segmento de ADN es obviamente extra, ¿no? Adicional. Tiene citoplasma, pero de manera adicional, ¿ve? Se llama plásmido, ¿ya? Sería el número 7 por acá. El plásmido. Ese plásmido es pequeñito, es un pequeño segmento de ADN, ¿ve? Como se da cuenta usted, extra, súper importante en una bacteria. Le explico, rapidito. Imaginemos que esta bacteria, por ejemplo, tiene la capacidad de poder soportar a los antibióticos que hemos explicado hace rato. Imaginemos,
Aquí está la información, por ejemplo, para soportar el ataque de los antibióticos, de las medicinas. Pero hay otras bacterias que no tienen esa capacidad de poder sobrevivir al ataque de los antibióticos. Entonces, increíble que parezca, esta bacteria resistente comparte esta información que la tiene acá en el plásmido y se le da a otra bacteria. Entonces, esta bacteria tiene su capacidad de poder resistir al ataque de los antibióticos por este plásmido. Y lo puede pasar una copia de ese plásmido a otras bacterias, las cuales aprenden también a ser resistentes. Increíble, ¿no? Es como una comunicación entre las bacterias, ¿no? Vamos a explicarlo eso más adelante. Pero para que tenga una idea, este pequeño segmento, por lo tanto, llamado plásmido, este pequeño segmento de ADN, tiene la información especial para que la bacteria pueda sobrevivir a ambientes adversos o incluso al ataque de los antibióticos. O sea, es recontra importante el plásmido. Y es más peligroso todavía cuando el plásmido pasa de una bacteria a otra. Le pasa una copia a su compañera para que ella también aprenda a ser resistente y sobrevivir a los antibióticos. Increíble. Repasamos entonces. Estructura bacteriana general. Tiene su pared formada por peptidoglucano, recuerde bien, mureína. Función protectora, mecánica, recuerde, protección contra el agua, presión osmótica, y le brinda la forma bacteriana característica. Por debajo que encuentro la membrana celular, formada por fosfolípidos y proteínas. ¿Cuál es su función? Intercambio de sustancias. Número 3, un citoplasma simple, no tiene organelas complejas, no tiene citoesqueleto. 4, el ribosoma bacteriano es de valor 70S. ¿Cuál es su función? La producción de proteínas importantes para una bacteria. Número 5, los mesosomas, recuerde bien, invaginaciones de la membrana, función, algunos para producir energía ATP, otros para permitir la unión, el anclaje del ADN bacteriano, que por cierto es el ADN de tipo circular, súper enrollado, único, sin histonas, desnudo, recuérdelo bien, no tiene carioteca protectora y está en una zona llamada nucleoide. Y finalmente encontramos el plásmido, segmento pequeño de ADN, no se olvide por favor de forma circular también, y acá hay genes que le brindan a la bacteria la capacidad de poder soportar antibióticos y un ambiente obviamente hostil. Entonces esta parte hay que recordarla. Ahora, si te das cuenta, el título dice estructura bacteriana general. ¿Y por qué he puesto así el título? Porque hay estructuras también accesorias, adicionales, opcionales, que están en algunas bacterias, otras no. Este es lo más común de una bacteria, pero en la siguiente parte voy a explicarte que existen estructuras adicionales, accesorias, opcionales. Están en algunas bacterias, otras no las tienen, ¿ya? Entonces recuérdelo bien, estructuras generales de la bacteria y aparte voy a explicarte ahorita estructuras adicionales. Bien, en esta parte vamos a explicar esas estructuras complementarias, como ve usted acá, o opcionales. Recuerde que no todas las bacterias presentan estas estructuras, solamente algunas de ellas. Y por eso he puesto en esta parte del cuadro un ejemplo, para que recuerdes un ejemplo de la bacteria que tiene tal característica especial, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es que algunas bacterias, como la que está aquí, presentan, mire usted, afuera de su pared, o sea, aparte externamente, una cubierta, mire usted, ¿ve? De aspecto gelatinoso, pegajoso, viscoso. Esa estructura, como vuelvo a repetir, es opcional, ¿ya? ¿De qué está conformada esa estructura gelatinosa? De azúcares complejos polisacáridos. ¿Y de qué, o cuál sería su función de esta estructura? La va a proteger del ataque de nuestro sistema de defensa. Le explico. Cuando una bacteria ingresa a su cuerpo, ¿ya? Normalmente es que tu sistema inmunitario trate de atacar ese microbio, que es algo extraño. Entonces aparecen células de defensa como los neutrófilos, recuerda bien neutrófilos, o los famosos macrófagos, que son las células más importantes en, entre comillas, comerse el microbio. Lo vamos a explicar de una manera práctica. Vamos a imaginar que esta es la bacteria que acaba de ingresar a su cuerpo, a su organismo, por diferentes vías. Ya está en mi cuerpo. Tenemos que eliminarla, pues, porque es un cuerpo extraño. Entonces, esta mano va a representar a una célula de defensa. Puede ser un neutrófilo o puede ser un macrófago, los cuales se desplazan, mire usted, progresivamente hasta atrapar a la bacteria y literalmente comérsela.
Pero el término comer no es el adecuado, pues. El término correcto es fagocitosis, y la palabra fago significa justamente comer. Entonces recuerden, ¿qué está haciendo esta célula de defensa llamada neutrófilo macrófago? Está haciendo fagocitosis al microbio, se está comiendo entre comillas al microbio. Muy bien, eso es lo típico, pero las bacterias que tienen esta cubierta protectora no se van a dejar comer, no se van a dejar fagocitar. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esa estructura tan importante para la bacteria? Se llama cápsula, la famosa cápsula, ¿ya? La cápsula bacteriana. Preguntemos, ¿la cápsula, acá está la cápsula, ¿la tienen todas las bacterias? No, solamente algunas bacterias. Y si la tuviera, qué bien, pues, ¿no? La bacteria va a ser resistente, va a sobrevivir al ataque de las células blancas, va a ser protegida de la fagocitosis. Qué interesante, ¿no? Entonces no conviene que una bacteria tenga cápsula, pues, ¿no? No conviene para nosotros, para la bacteria quizás. Y acá he puesto un ejemplo, mire usted, un ejemplo. Uno, acuérdate, y es la bacteria que vimos inicialmente, cuando empezamos la clase. ¿Se acuerda del Streptococcus pneumoniae? ¿Se acuerda? El neumococo más rápido. Ya. Esa bacteria tiene su cápsula. Increíble, ¿no? Así que esa bacteria no se deja fagocitar así nomás. ¿Ya? Ya explicaremos más adelante en otras clases, en su debido momento, que el ataque de tu sistema inmunitario contra esa bacteria puede ser, como te dije hace un momento, por la técnica de la fagocitosis de los neutrófilos o los macrófagos, pero también existe en tu sangre, sobre todo, unas proteínas de defensa que se llaman proteínas del complemento. Recuerda bien, proteínas del complemento. Bueno, estas proteínas también suelen atacar al microbio para destruirlo. Pero imagínense una bacteria como el estreptococo que tenga su cápsula. Así es, tampoco se va a dejar atacar por las proteínas del complemento. Conclusiones, ¿la cápsula es buena y útil para la bacteria? Por supuesto que la es. ¿La va a proteger de qué? Del ataque de la fagocitosis y del ataque de las proteínas del complemento. Si una bacteria no tuviera cápsula, lo más seguro es que va a ser fagocitada o destruida por esas proteínas que están en la sangre. Qué interesante, ¿no? Entonces, así que tenerle mucho cuidado ya al Streptococcus pneumoniae por su cápsula, que es protectora. No olvide que la cápsula está conformada por polisacáridos. Recuerde bien, polisacáridos. 2. Segunda estructura. Esta estructura, atención por favor, tiene una característica muy peculiar. Miren, lo que está acá de color moradito representa la pared de la bacteria. Lo que se encuentra por debajo de color amarillo, ¿se acuerda que era? La membrana celular. Bueno, esta vez la membrana va a formar plegamientos, pero hacia afuera. Mire usted, plegamientos hacia afuera. ¿Recuerda usted cómo se llaman los plegamientos de una membrana hacia afuera? Se llaman mesosomas, cuando es hacia adentro. Cuando es hacia afuera, se llaman pilis, como en este caso, mire usted. Recuerda, si el plegamiento es hacia adentro, se llama mesosoma. Si es hacia afuera, se llaman pilis. En este caso que estoy viendo, plegamientos hacia adentro o hacia afuera. Hacia afuera. Son evaginaciones. Por lo tanto, se van a llamar pilis. Y repetimos, si el pegamento fuera hacia adentro, ¿cómo se va a llamar? Mesosomas. Bueno, acá tenemos, por lo tanto, entonces los pilis. Los pilis. ¿Ya? Recuerda que son los pilis, son evaginaciones de la membrana. Es posible que en algunas prácticas vea usted en vez de pili la palabra fimbria, que es lo mismo. Pili o fimbria es lo mismo. Son evaginaciones de la membrana bacteriana hacia afuera. ¿Ya? Acá lo voy a señalar. Este es el pili. Listo, muy bien. Ahora, ¿cuál será la función de ese pili? Primero hay que insistir, explicarle que el pili no está en todas las bacterias. Algunas tienen pilis, algunas, otras no. Si tuviera, como la famosa Escherichia coli, que es una bacteria que vive en nuestro intestino grueso, la palabra coli significa colon, porque vive en el colon. Acá está, en el intestino grueso. Ahí vive esta bacteria. Esta bacteria tiene pues pilis o fimbrias que le permiten adhesión. Recuerde que no toda bacteria tiene pili o fimbria. Algunas, como la Escherichia coli, recuerda que vive en el colon.
¿Y cuál es su función? La adhesión. Adherirse a membranas, a superficies, incluso agruparse una con otra bacteria, ¿ya? Esa es la famosa función de la pili, llamada también fimbria, que permite la adhesión. Pero tiene otra tarea también. Hay pilis que tienen una tarea distinta, no solamente para adherirse, sino también para hacer lo siguiente. ¿Se acuerda que hablamos de los plásmidos? ¿Se acuerda que los plásmidos eran segmentos de ADN bacteriano? ¿Se acuerda? Extra. Y que esos plásmidos tenían la información de brindarle a la bacteria resistencia al ataque de antibióticos o soportar ambientes extremos. Y dijimos incluso que ese plásmido podría una copia pasar a otra bacteria. Bueno, acá está la explicación. ¿Cómo es posible que una bacteria le pase ese plásmido a otra bacteria? Ya está la respuesta. Por medio de ese pili. Algunos pilis, por lo tanto, sirven para transferencia de plásmidos. Recuerde, esa transferencia de plásmidos de una bacteria a otra bacteria se da gracias a los pilis, llamados también fimbrias. Ya explicaremos más adelante que esa transferencia de plásmidos se llama conjugación. ¿Ya? Conjugación. Recuerda la palabra conjugación. ¿Qué es la conjugación? Es la transferencia de esos plásmidos de una bacteria donadora a una bacteria receptora mediante los pilis o fimbrias. No se olvide, por favor. Vuelvo a preguntarles. ¿Toda bacteria tiene pili o fimbria? No, pues algunas nada más, opcionales, complementarias. Muy bien, 3. Vamos por acá con la estructura 3. Esta estructura es fácil de poder verla. Es fácil de verla porque por lo general es alargada. Es una estructura, ¿ve? Está larga. A veces hay un montón. Acá he puesto una sola. Pero hay otras que hay bacterias que tienen numerosas de estas estructuras alargadas. Se llama flagelo. El flagelo. Lo voy a poner por acá. Flagelo. Y estoy seguro que usted en su mente ya está imaginándose un espermatozoide, ¿no? Porque es la célula que más conocemos que tiene flagelo o colita. Bueno, le comento que es muy similar en cuanto a su función, ya que el flagelo tiene la función de favorecer la locomoción, el movimiento, el desplazamiento de una bacteria de un lugar a otro. Eso es la función del flagelo, favorece la locomoción, desplazamiento de una bacteria del punto A al punto B, permite el desplazamiento. Se mueve el flagelo y eso hace que la bacteria avance. Preguntemos, ¿toda bacteria tiene flagelo? ¿Ya sabe la respuesta? No, es opcional. Y acá te he puesto justamente una de las bacterias más conocidas que tiene flagelo. Se llama Salmonella typhi. ¿Le suena Salmonella? ¿Le suena la palabra typhi? Sí, porque esta es la bacteria que provoca la tifoidea, la temible tifoidea. Recuerda bien, meses de verano, seguramente habrá una persona que tenga tifoidea por consumir alimentos en la calle por lo general, con condiciones higiénicas inadecuadas, y en ese plato de comida, en el agua que bebe, hay seguramente bacterias, Salmonella typhi, ¿sí? Ellas se desplazan, no se olvide por favor, con los flagelos. Ya puede haber un flagelo, dos, numerosos flagelos, dependiendo. Y algo importante para terminar la parte del flagelo, la composición química. La composición química de este flagelo es de proteínas, es proteica. Esto es una estructura proteica. ¿Cómo se llama la proteína presente en el flagelo de esta bacteria? Fácil, se llama flagelina. Súper fácil. Acá. Recuerda que se acaba en ina, es una proteína, recuérdalo bien, o derivado de proteína. Entonces nos pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo se llama la proteína presente en el flagelo de las bacterias? Ya, se llama flagelina. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la cola o flagelo de un espermatozoide, que es una célula eucariota, que está en los animales machos, no está compuesto por flagelina, sino por tubulina. Esa es la diferencia. Usted, varón, si me está escuchando, tiene espermatozoides, de hecho que lo tiene, espermatozoides. Sus espermatozoides tienen flagelos también, pero no es por flagelina, es por tubulina. Esa es la respuesta, tubulina. Recuerda, tubulina en eucariontes, flagelina en procariontes, ya por si acaso. Y terminamos nuestro cuadro, número 4 por acá, con una estructura muy especial a la que personalmente admiro, ya que algunas bacterias la pueden formar. Es una estructura que se encuentra
en un extremo de la bacteria por lo general. Es una estructura visible incluso en microscopio. ¿Ya? Acá se ve como un pequeño bultito, no sé si lo puedes apreciar acá. ¿Qué ocurre? En esta zona la bacteria empieza a acumular nutrientes, ¿ya? Incluso acá protege su ácido nucleico, su ADN, y empieza a formar capas protectoras, sobre todo por calcio. Y esta estructura protectora hace que la bacteria sobreviva a ambientes extremos hostiles. Por ejemplo, si el ambiente en que llegó la bacteria tiene demasiado calor, hace mucho calor, es capaz de sobrevivir gracias a esta estructura protectora. De repente el ambiente en que llegó es un ambiente con mucha acidez, también le permite sobrevivir ese ambiente. O de repente no hay recursos, no hay nutrientes, así sobrevive la bacteria. Hay bacterias que viven en el suelo por largos periodos y no se mueren. Y uno dirá, pero ¿cómo hace la bacteria que está en el suelo para sobrevivir tanto tiempo? Una bacteria típica moriría al no tener nutrientes y al estar en un ambiente pues seco, hostil, con mucho calor o mucha acidez. Bueno, la mayoría se muere, pero otras como el Clostridium tetani, que es el nombre de la bacteria, puede soportar, puede sobrevivir a ambientes hostiles. Mucho calor, mucha acidez, falta de nutrientes. ¿Cómo se llama esta estructura tan importante en la protección de la bacteria contra ambientes hostiles? Esa estructura se llama así, espora. Espora. La espora, recuérdelo bien, no está presente en todas las bacterias, solamente en algunas. Y si la tuviera, qué bien por la bacteria, porque va a poder sobrevivir, soportar ambientes hostiles, ambientes sin nutrientes, con mucho calor, con mucha radiación solar, con mucha acidez, ¿ya? Y esa bacteria va a sobrevivir ahí. Si una bacteria, como otras por ejemplo, que no pueden formar esa espora, cae al suelo, se muere, estoy seguro de eso. Llega la radiación solar, la va a eliminar. ¿Se acuerdan del bacilo de Koch, por ejemplo, que vimos al comienzo de la clase? Sí, esa bacteria que provocaba la tuberculosis, ¿se acuerdan? Perú, segundo puesto, ranking latinoamericano en tuberculosis. Ya, esa bacteria no forma espora. El bacilo de Koch, tan temible, no forma espora. Por lo tanto, si el bacilo de Koch llega al suelo, se va a morir. No va a soportar el ambiente en que se encuentra. Por eso el bacilo de Koch le gusta vivir dentro de los pulmones u otras partes del cuerpo, porque ahí sí está sobreviviendo. No tiene necesidad de formar esporas. El bacilo de Koch, por lo tanto, al llegar al suelo, la misma radiación solar, la luz del sol, la va a exterminar, imagínense. Es muy sensible a la luz del sol. O sea, usted está diciendo, profesor, que se puede combatir la tuberculosis con el sol. No combatir, pero sí prevenir. Un ambiente ventilado, con buena iluminación, va a hacer que no haya bacterias como el bacilo de Koch, así de simple. ¿Por qué? Porque el bacilo de Koch, así como otras, no forman esporas. Pero hay algunas, como esta bacteria, Clostridium tetani, que sí forma esporas lamentablemente. Y están en el suelo. Y si usted de casualidad está andando descalzo de repente por la tierra y se hace un corte, por mala suerte, un clavo puntiagudo, un vidrio cortante, no lo sé, las bacterias que están ahí en el suelo, que están ahí tiempo sobreviviendo, pueden entrar por su herida y causarle serios problemas. ¿Y sabe cómo se llama la enfermedad? La enfermedad se llama tétanos. El tétanos, así. ¿Quién causa el tétanos? Una bacteria llamada Clostridium tetani. ¿Cómo sobrevive la bacteria en el suelo tanto tiempo? Por la presencia de esporas. Entonces, ¿cuál es la función de la espora? Permite la supervivencia de la bacteria en ambientes hostiles. Recuerda, falta de nutrientes, radiación solar y sobre todo el calor. Bien, para terminar entonces un resumen de esta parte, estructuras complementarias, opcionales, adicionales de las bacterias. No están en todas las bacterias. La presencia de cápsula, recuerda, formada por polisacáridos, y su función es proteger a la bacteria del ataque de la inmunidad. Por ejemplo, la fagocitosis. Un ejemplo de bacteria formadora de cápsula, Streptococcus pneumoniae. ¿Recuerda qué enfermedad causa? La neumonía, la meningitis. Segundo, pili o fimbria. Evaginación de la membrana, recuerda, hacia afuera, con función de adhesión, y otras para transferir plásmidos de una bacteria donadora a una bacteria receptora. Ejemplo, la Escherichia coli,
Esta, por ejemplo, es una bacteria capaz de provocar diarreas en muchos niños, ¿ya? Y en muchas personas adultas también. Es una bacteria responsable de cuadros diarreicos y también infecciones urinarias, en algunas jovencitas, infecciones urinarias, ¿ya? Tercero, el flagelo, conformado por la proteína llamada flagelina. ¿Cuál es su función? Permite la locomoción de la bacteria, ¿ya? Permite el desplazamiento. Ejemplo, la Salmonella typhi. ¿Qué enfermedad causa la Salmonella typhi? La tifoidea, ¿ya? Muy bien. Y cuarto, la presencia de espora. La espora es una estructura que le permite soportar a la bacteria condiciones ambientales desfavorables, ¿ya? Recuerda que entre sus capas que forma la espora hay calcio. Y si tuviera la bacteria esa propiedad de formar esporas, va a soportar ambientes hostiles. Un ejemplo, el Clostridium tetani, que es la bacteria que provoca la enfermedad llamada tétanos. Bien, entonces esto ya hemos visto las características adicionales. Ahora nos falta ver algunas formas y estructuras bacterianas en la siguiente parte.